Ito yung kapitbahay natin dito. Es enfermo. Este árbol a lo mejor se puede caer. Sí, Tarde o temprano se puede caer. sí, mejor así. Sí, sí. Además se ve todo con más luz, más claridad. Está mejor así. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vosotros? Bien. Bueno, Puesto aquí un trastero, a ver. sí, lo he visto, lo vi ayer. ¿Habéis venido ayer? Sí, vinimos ayer. ¿Y el señor Luis? Está allá arriba quitando hierba. Ah. De aquí a un rato ya nos vamos nosotros. ¿sí, otra vez? Sí, venimos los sábados y nos vamos ahora al mediodía. Bueno, sobre las 12:30 o así nos vamos. El único tiempo que tenemos es El domingo, el sábado trabajáis. Claro, un trabajo de conocerme. sí, pues nada. Pues mi neta no. Nada, dar una vuelta. Ah. Pues muy bien, cuando los he visto digo, mira, estupendo. Además os queda más lindo. Aquí, antes de que me vaya, venga, Vale. traedlos, que os doy el agua. Ah, De nada. yung kapitbahay natin eh. Nag-o-offer siya ng tubig. Kung kailangan natin ng tubig. ¿Eres Roberto? Tu nombre no lo sé porque es raro, se me olvidó. Nada. Son los dos, señora Ana. de Lo que momento. quieras, yo te doy la manguera y los llenas por Sí, aquí. son los dos. Lo que tú quieras. Ayan. At yung kapitbahay natin nagbibigay ng tubig. Meron siyang hose. Ilalabas niya. Ito yung isang puno. Diyan siya pinutol. Problema naman dito ngayon, ito, kung paano tatanggalin tong pinagputulan na to. A pasar buen día. Malupit to. Gracias, señora. Muchas gracias. Nagbigay sila ng tubig. Palis na rin sila pero nagbigay ng tubig. Mabait yung mga kapitbahay natin dito. At meron nga ano, tag dito. Meron nga pinadala sa amin link. Kasi dito pala merong parang association nila ng mga taga rito. Gano'n lang ano. At may member kami. Yan. Yan si Utol. At mag-umpisa na tayong gumawa ng pakonti-konti. Nag-uusapan namin yung yung tungkol sa tubig kasi yung kapitbahay dito gusto magbigay ng tubig pansamantala. Ang pinaplano namin kami na magbabayad ng minimum para hindi na kami igibigay ba. Kami magbabayad ng minimum na tubig hanggang hindi pa namin naayos yung aming dito permiso para makapag-installation ng ng tubig. Mababait yung kapitbahay. Kaya swerte tayo dito sa lugar na to. Dito yung dalawa at yun ang pinag-usapan namin. Kausapin ko nang binabayaran nilang 60, tayo nasasagot. Hati. Hati tayo, makihati tayo ng 30. Budang tao dyan 60 binabayaran nila. 60 raw? Oo. Kaya nga, isusto. Isusto sabi niya dahil eto, 4 silang persona. 60 binabayaran nila pero everyday silang nandyan. Kami po. Pero maglalagay lang kami na sa container na malaki. Yung puting nandun. Dito, no? Pag dito, nakakargaan na natin. Bumayad tayo ng 30. Oo. Hindi mo yun nakukonsumo yung Pupunuin natin yung bidon na puti doon. Kakabit natin to ngayon, itong pintuan na to. Ito galing do sa kabilang bukid. Kinalas na namin doon at lalagay natin dito sa lugar na to. Dito. Para nabutas Hindi, igalapan natin yung kwan. Tala. Alin? Isa pa. Hindi. Dito nakakabit. Ibaba mo na to para lumakas ang kapit. Hindi, yung mahaba. Kailangan kukain natin ito. Paano kayo sila po? Kaya nga eh.